En este vídeo vamos a resumir toda la normativa de la categoría abierta A1 a 3, de forma que, una vez lo hayáis visto, vais a estar preparados para presentaros al examen y tendréis unas nociones básicas de cómo deberéis llevar a cabo vuestros vuelos en el día a día. Vamos a dividir toda la materia en tres grandes bloques. Uno de normativa, donde veremos toda la legislación y entenderemos las diferentes categorías de vuelo y los diferentes exámenes que tenemos que ejecutar para poder obtener el carné. Un segundo bloque, que va a ser el conocimiento general del vuelo, que ya es un bloque un poquito más divertido porque es donde vamos a entender por qué volamos, por qué vuelan los drones, cómo funcionan y los principales movimientos que podemos hacer con ellos. Y un último bloque que serán los procedimientos operacionales. Tenemos tres: los procedimientos previos al vuelo, los procedimientos durante el vuelo, si se da el vuelo en condiciones normales o si durante el vuelo tenemos alguna situación de emergencia, y los procedimientos posteriores al vuelo, es decir, qué tenemos que hacer una vez ya hemos realizado nuestra operación y aterrizamos. Con todo esto estaremos preparados para presentarnos a la categoría abierta. Mi recomendación es que os leáis las diapositivas de AESA, os veáis este vídeo, hagáis algunos test. Vamos a colgar un vídeo donde tenemos un ejemplo de cómo funcionan los test en nuestra aula virtual y después os presentéis al examen. Recordad que tenéis de cada solicitud de examen 2 intentos para hacerlo, que si no aprobáis a ninguno de esos 2 intentos, podéis volver a hacer una solicitud y volvéis a tener otros 2. Entonces, animaros a presentaros, entended bien la normativa y las condiciones de vuelo, qué es lo que tenéis que hacer para poder volar y presentaros al examen. Antes de entrar de todo en materia, vamos a ver unos primeros conceptos básicos que nos van a permitir hablar todos con la misma nomenclatura. ¿Qué es un UAS, un RPAS, un dron o un aeromodelo? ¿Qué es un UAS? Un sistema de aeronave no tripulada, lo que nosotros comúnmente conocemos como dron, más la unidad de mando donde nosotros tenemos el joystick y comandamos las actuaciones al dron. Hay dos tipos de UAS, por una parte los RPAS y por otra parte la operación autónoma. ¿Qué es un RPAS? Lo que coloquialmente conocemos como dron, es decir, el sistema de aeronave pilotada por control remoto, toda aquella aeronave que podamos controlar de forma remota. Por su parte, la operación autónoma, que es una operación que no vamos a poder llevar a cabo en categoría abierta, será una operación en la que nosotros, antes de empezar el vuelo, comandamos un plan de vuelo. Y una vez ese plan de vuelo se ha iniciado, no podemos efectuar ninguna actuación sobre el dron. Ya no tenemos control sobre él. Dron y aeromodelo. Un dron, lo que utilizamos coloquialmente para referirnos al RPAS. A partir de ahora, en toda la legislación y en todos los exámenes, vamos a llamar UAS. Y el aeromodelo son estas aeronaves que utilizamos para vuelo recreativo y deportivo. No es con lo que nosotros vamos a operar normalmente. Piloto a distancia, operador UAS. Dos definiciones muy importantes. El piloto a distancia será la persona que esté manejando la aeronave no tripulada y el operador, por su parte, es la propietaria o la persona que alquila el UAS, y puede ser tanto persona física como persona jurídica. Para equipararlo un poco y entenderlo un poco mejor, podríamos decir que el operador es como la empresa y el piloto a distancia es el piloto que trabaja para el operador. ¿Qué pasa si nosotros vamos a pilotar para nosotros mismos? Pues seremos pilotos y operadores, figura semejante a la de un trabajador autónomo. En caso de querer montar una empresa, nosotros seremos operadores y podremos contratar a diferentes pilotos. Nosotros como operadores podemos tener a 20 pilotos en diferentes ciudades trabajando, pero todos bajo la misma entidad de la operadora. Son dos conceptos muy importantes porque van a tener diferentes responsabilidades y diferentes funciones en cada operación. Esto lo vamos a ver más adelante. EASA y AESA. EASA es la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, es decir, la entidad que se encarga de unificar toda la normativa para los Estados miembros de la Unión Europea. AESA, por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es lo que nos rige a nosotros en España. Tiene cierta potestad para añadir algunas normas sobre la normativa general que pone EASA. De todo el contexto histórico, lo más importante es el final de la diapositiva, donde vemos que tenemos dos reglamentos que están en vigor y que fueron desarrollados por EASA.
Son el Reglamento de Ejecución 947 y el Reglamento Delegado 945. Importante saber que para ayudar a la comprensión de estos reglamentos se publicaron los medios aceptables de cumplimiento y el material guía. Lo más importante es saber que tanto el material guía como los medios aceptables de cumplimiento no son vinculantes, únicamente nos ayudan a comprender los reglamentos, pero por su parte los reglamentos sí que son vinculantes y debemos hacerles caso 100%. Esta suele ser una pregunta de examen. Por su parte, el reglamento delegado es el que se va a centrar en los requisitos de diseño y fabricación que deben tener los UAS. No sé si os suena haber escuchado hablar sobre el marcado de clase. Es un marcado que van a tener los UAS y que van a ir desde la clase C0 hasta la clase C6. Y en función de la clase de UAS que tengamos, vamos a poder operar en una categoría o en otra, en unas condiciones o en otras. Este marcado de clase no está actualmente 100% en vigor, por lo tanto, AESA nos da todavía un poquito de libertad a utilizar UAS con características similares a los que tendrán este marcado de clase, aunque todavía no tengan la etiqueta. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante cuando ya veamos las condiciones de categoría abierta. Por ahora lo importante es que os suene que el reglamento delegado hace referencia al diseño y fabricación de los UAS y que tenemos diferentes clases de UAS, que irán desde la C0, los más sencillitos, hasta las C6, los UAS de mayor envergadura. En cuanto al reglamento de ejecución, pues como el propio nombre indica, nos va a decir cómo debemos ejecutar los vuelos. Con el reglamento delegado ya tenemos caracterizados los UAS, vamos ahora con el reglamento de ejecución a ver cómo los vamos a utilizar. Es en el reglamento de ejecución donde se establecen las diferentes categorías de operación y los últimos escenarios estándar. Tendremos la categoría abierta, que es la que estamos preparando ahora, el A1, A3. Tendremos un siguiente nivel de categoría abierta, A2, y luego tendremos la categoría específica, donde están los dos escenarios estándar en los que podremos operar si tenemos el siguiente nivel de carnet para operar dentro de los STS, que son los escenarios estándar. Por último, tenemos una categoría que se llama certificada y que veremos más adelante. Pero lo importante por ahora es saber que el reglamento delegado, diseño y fabricación de los UAS, reglamento de ejecución, cómo vamos a ejecutar la operación con los UAS. Y ahí se definen las categorías de operación. Por último, saber también que tenemos un Real Decreto. El que está en vigor actualmente no afecta a la aviación civil, es decir, nosotros no nos vamos a ver afectados ya por ese Real Decreto. Está pendiente de publicar el nuevo Real Decreto que sí que nos afecte, pero por ahora no hay un Real Decreto publicado al que debamos atender. Siguientes definiciones que consideramos muy importantes. VLOS y BVLOS. Operaciones en VLOS, recordad, la V viene de visual, con lo cual serán operaciones que realicemos dentro del alcance visual, es decir, operaciones en las que nosotros vamos a tener contacto directo visualmente con nuestro UAS. Por el contrario, las operaciones BVLOS serán operaciones fuera del alcance visual. Nosotros no vemos el UAS mientras estamos volando. Otras dos figuras importantes, el observador de la aeronave no tripulada y el observador del espacio aéreo. Como el propio nombre indica, pues son observadores, son personas que nos ayudan a mirar. 4 ojos siempre ven más que 2. El observador de la aeronave no tripulada estará encargado de revisar el UAS, de ayudarnos a mirar por dónde está volando el UAS y si vamos a cometer algún tipo de imprudencia o si vamos a colisionar con algo. Va a ser muy importante dentro de los escenarios estándar esta figura. Y el observador del espacio aéreo, pues será aquella persona que nos ayude a observar el espacio aéreo. Por ejemplo, que no invade el espacio aéreo ningún tipo de aeronave, ya sea tripulada o no tripulada, que no tenemos a personas no participantes de la operación por donde nosotros estemos volando. Nos ayudarán a observar. Persona no participante en la operación. Es toda aquella persona que no está al corriente de las instrucciones y de las precauciones de seguridad que debemos tomar en caso de emergencia, y además que no nos haya dado su consentimiento explícito de que va a participar en la operación. ¿Qué es el entorno urbano? Estamos aquí en una parte un poco subjetiva, ya que AESA nos define como entorno urbano estas 3 opciones.
núcleos de población con áreas consolidadas por la edificación, áreas residenciales, comerciales, vías públicas pavimentadas que tengan accesos rodados, alumbrado, agua y áreas recreativas, parques y playas que cumplan todos los otros requisitos. En resumen, consideraremos entorno urbano todo aquel entorno que sea fácil que una persona esté ahí. Cuando haya alguna parte de definición o de legislación un poco subjetiva, iros siempre a la opción más restrictiva, la que consideréis más segura. Si dudáis de si es entorno urbano o no, lo mejor es considerar que sí. Sistema de geoconsciencia. Es un sistema que tiene muchos SUAS con los cuales, gracias a la información facilitada por el Estado, podemos ver ciertas zonas en las que no debemos volar. Por ejemplo, zonas militares. Si tenemos el sistema de geoconsciencia activado y actualizado, si estamos a punto de invadir una zona en la que no debemos estar, el propio UAS nos va a avisar a través de nuestra aplicación de vuelo de que estamos a punto de invadir una zona en la que no debemos volar. Sistema de identificación a distancia directa. Será un sistema que nos permite acudir a toda la información del UAS sin tener que acudir a él físicamente. Esto sirve para vigilar, por ejemplo, vuelos que no se estén realizando de una forma segura o legal. Los supervisores podrán acudir a la información del UAS desde tierra. Zona geográfica de UAS. Esta parte es muy importante entender que una zona geográfica de UAS no significa que podamos volar. Lo que significa es que es una zona en la que se nos da información sobre si se puede volar, en qué condiciones se puede volar o si, por su parte, es una zona restringida y excluye las operaciones con UAS. Y el modo Sígueme, que simplemente es un modo de vuelo por el cual el UAS sigue al piloto que tenga el mando. Y ahora que ya más o menos tenemos claras todas las definiciones importantes, vamos ya a entrar en materia. Las diferentes categorías de operación. Actualmente diferenciamos las categorías de operación en función del riesgo que éstas implican. La de riesgo más bajito es la categoría abierta. No se requiere ninguna autorización ni declaración hacia esa de que vamos a volar en esta categoría. Es en la categoría en la que estamos estudiando ahora mismo el examen. Siguiente categoría, la categoría específica. Es un poquito más de riesgo. Y dentro de esta categoría nos encontramos con los escenarios estándar o con la posibilidad de solicitar alguna autorización operacional en caso de que no nos podamos acoger a ninguno de los dos escenarios que están establecidos. Y por último, la de mayor riesgo, la categoría certificada, que es una categoría de mucho riesgo y que sigue un régimen regulatorio muy similar a la aviación tripulada. Con lo cual, recordad, abierta, donde estamos nosotros ahora mismo, específica y certificada. Vamos con la categoría abierta. Dentro de la categoría abierta tenemos tres subcategorías, la A1, la A2 y la A3. Vamos a mirar ahora las condiciones comunes para las tres subcategorías. Primero de todo, siempre volaremos en VLOS, es decir, dentro del alcance visual. El UAS siempre estará en línea de vista para nosotros. Aquí hay una pequeña excepción con los drones FPV, que para los que no sepáis lo que son unos UAS que se pilotan a través de unas gafas. Es decir, con las gafas nosotros vamos a tener la misma visión que tiene la cámara de nuestro dron. Como no tenemos ahí línea directa de vista con el UAS, lo que vamos a hacer es ayudarnos de un observador. Nosotros estaremos pilotando con las gafas viendo lo que ve el dron y el observador estará continuamente mirando al dron por si en algún momento estamos en peligro o vamos a realizar alguna maniobra que pueda poner en riesgo la seguridad del vuelo. La altura máxima de vuelo será de 120 metros. Tenemos una pequeña excepción. Si estamos a menos de 50 metros de un obstáculo que sea superior en altura a 105 metros, podremos incrementar nuestra altura de vuelo en 15 metros por encima de los 105. El dibujo es un poco confuso porque el edificio parece que es más bajito de los 120 metros, pero fijaros en la línea que marca el piloto, los 120 metros de altura, e imaginaros que el edificio mide un poquito más. Recordad que nunca podemos sobrepasar los 150 metros de altura, ya que ahí empieza la aviación tripulada.
Como norma general y mi recomendación, aunque haya un obstáculo, nunca superéis los 120 metros de altura. Tercer punto. Si hay una aeronave tripulada, ella tiene prioridad. Lo que vamos a hacer es una maniobra evasiva, es decir, bajar la altura de vuelo y, si es necesario, aterrizar. La aeronave tripulada siempre tiene prioridad. No se permite el vuelo sobre concentraciones de personas. Se entiende que una concentración de personas es aquella concentración en la cual la gente que participa no podrá escapar en caso de que un UAS impacte. Volvemos a estar en otra definición un poquito subjetiva. Ante la duda, entended que sí es una concentración de personas y nunca podremos volar sobre concentraciones de personas. Como pilotos podemos ayudarnos de un observador, aunque no es obligatorio, salvo en el caso de los vuelos en FPV. No podremos ni transportar mercancía peligrosa ni dejar caer o proyectar ningún material u objeto. Es decir, para proyectos de logística con drones no estaremos dentro de la categoría abierta. Antes de empezar con la subcategoría A1, vamos a recordar entonces, dentro de la categoría abierta, siempre en VLOS y altura máxima 120 metros, nunca sobrevolamos concentraciones de personas. Son los 3 puntos más importantes. Vamos entonces con la subcategoría A1. Además de los requisitos que acabamos de ver, tendremos otros requisitos particulares. Dentro del apartado de condiciones particulares, lo que nos dice es que podremos sobrevolar personas no participantes en la operación, excepto cuando volemos con UAS de clase C1. Lo que nos viene a decir es que podremos sobrevolar personas no participantes con UAS de clase C0 o similares. ¿Qué requisitos tendrán los pilotos a distancia? Pues simplemente superar el examen en la página web de AESA para la categoría abierta A1 a 3. Vamos a continuar con los requisitos que tienen que tener los UAS para poder volar en la subcategoría A1. Pues la primera opción es que tengan identificación de clase C0, que por lo general lo que nos viene a decir es que pesen menos de 250 gramos, tengan una velocidad menor a 19 metros segundo y la altura máxima de vuelo esté limitada a 120 metros. Además, las otras condiciones, comercializado con las instrucciones del fabricante, que sean eléctricos, que estén diseñados para evitar dañar a personas y que sean controlables y manejables de forma segura. Recordad que al principio os explicaba que la identificación de clase aún no está 100% implementada en el mercado. Por lo tanto, por ahora nos permiten hacer vuelos también con UAS de las siguientes condiciones. Si son de construcción privada y tienen la misma limitación como veis que la C0, menos de 250 gramos y velocidad inferior a 19 metros segundo. O estar introducidos en el mercado antes del 1 de enero del 2024, para dar ese margen a los fabricantes a empezar a conseguir las etiquetas de identificación. Si está introducido en el mercado antes del 1 de enero del 2024, tendrá que pesar menos de 250 gramos. Y la siguiente opción pues será la C1. Como veis es similar. A1, C1. Es fácil de recordar. ¿Qué características tienen los UAS de la clase C1? Pues seguimos limitando la altura de vuelo a 120 metros. Seguimos con los 19 metros segundos. Y seguimos con unos requisitos diseñados para evitar dañar a personas, eléctrico, deberá tener sistema de geoconsciencia. Pero lo más importante es que aquí ya nos vamos a un tamaño superior. Podremos irnos a UAS de hasta 900 gramos o que tengan una energía de impacto inferior a 80 julios. Y pasamos a la subcategoría A2. Vamos a tener las mismas condiciones que en la A1, A3, pero añadimos una más. Ya que vamos a volar con UAS de mayor envergadura, deberemos dejar una distancia horizontal segura de personas no participantes. Esta distancia horizontal va a venir marcada por una altura de 30 metros. De 30 metros para arriba vamos a intentar actuar siempre siguiendo la regla 1-1, es decir, tanta altura de vuelo, tanta distancia horizontal de la persona no participante. A 40 metros de altura, 40 metros de distancia horizontal. ¿Qué pasa si volamos a 30 metros de altura o inferior? En este caso, como mínimo, siempre dejaremos 5 metros de distancia horizontal. Una vez tengamos este mínimo,
va a depender de si tenemos o no activado el modo de baja velocidad. Hay una función en los UAS que se llama modo de baja velocidad y que hace que el UAS vuele como máximo a 3 metros por segundo. Recordad, 3 metros por segundo es pregunta de examen. Si tenemos este modo de baja velocidad activo, podremos mantener la regla 1-1. Si volamos a 10 metros, dejaremos 10 metros de distancia horizontal. Si volamos a 20 metros de altura, dejaremos 20 metros de distancia horizontal. En caso de no tener el modo de baja velocidad activado, siempre estaremos obligados a dejar 30 metros de distancia horizontal. Dentro de los requisitos de los pilotos a distancia tenemos haber aprobado la teoría de la 1 a 3, aprobar la teoría del examen A2 y a mayores deberemos hacernos un examen a nosotros mismos práctico. Y los UAS que podrán volar en esta categoría serán los de la clase C2. ¿Qué diferencias importantes tenemos frente a los anteriores? Pues que tiene la función de baja velocidad con un límite de velocidad, como veis ahí, de 3 metros segundo y que nos podremos ir hasta 4 kilos de peso. Además, tienen que estar equipados con luces de controlabilidad y visibles de noche, ser eléctricos, sistema de geoconsciencia, número de serie físico y único. Lo más importante y a recordar, los 3 metros segundo de la función de baja velocidad y los 4 kilos. Y pasamos ya a la última de las 3 subcategorías, la A3. ¿Qué requisito extra vamos a poner en este caso? Pues que vamos a tener que volar siempre a una distancia horizontal mínima de 150 metros de cualquier zona residencial, comercial, industrial o recreativa. Es decir, prácticamente nos limitan el entorno de vuelo a un entorno rural. Pensad que ya vamos a ir con drones de mayor envergadura, porque vamos a poder irnos hasta los 25 kilos, con lo cual, sin haber superado ningún examen práctico, deberemos alejarnos de todas aquellas zonas en las que podamos llegar a hacer daño a alguien. En cuanto a los requisitos de los pilotos a distancia, pues iguales a los de la A1, haber superado el examen teórico que nos estamos preparando para el A1-A3. Y en este caso nos podremos ir a UAS de la clase C3. La diferencia principal es que la máxima dimensión permitida son 3 metros y nos vamos ya hasta 25 kilos. Además de los de la clase C3, podemos utilizar los de la clase C2 o, si son de construcción privada, que pesen menos de 25 kilos, o UAS que hayan sido introducidos en el mercado antes del 1 de enero del 2024 y pesen menos de los 25 kilos. Además, aquí tenemos la clase C4. Es una clase más pensada en aeromodelismo. Como veis ahí, no dispone de modo automático de vuelo. Vamos ahora con la categoría específica, que si recordáis del principio era la categoría de riesgo medio. En esta categoría tenemos diferentes modos de operar. La más habitual es dentro de los escenarios estándar. ¿Qué son los escenarios estándar? Los famosos STS-01 y STS-02. Son dos tipos de escenarios definidos por EASA y en el caso de España con alguna modificación efectuada por AESA, en el que se nos marcan ciertas características de vuelo y ciertas condiciones para poder operar en estos escenarios. Como os podéis imaginar, hay 1000 opciones en las que nos podemos ver envueltos a la hora de realizar un vuelo. Como es imposible, con todos los pilotos que hay y todas las operaciones que hay día a día en el Estado, que para cada vez que queramos volar le enviemos a ESA una solicitud de vuelo, lo que hicieron fue, vale, pues vamos a crear dos tipos de escenarios más comunes, vamos a poner una normativa y de esta forma, cada vez que un piloto quiera volar en estos escenarios, únicamente tendrá que haber aprobado el carné de los STS y notificarnos que va a realizar este tipo de vuelos. Entonces, si nos acogemos a alguno de los dos escenarios, con hacer una primera notificación a ESA de que vamos a realizar vuelos en estos escenarios es suficiente. ¿Qué nos permiten estos escenarios? Pues el STS-01 nos permite volar en entorno urbano y el STS-02 nos permite llevar el UAS fuera del alcance visual, es decir, volar en VLOS. ¿Qué pasa si aún así no podemos acogernos a ninguno de estos dos escenarios? Es un caso extraño, pero podría llegar a darse. Pues tendríamos que solicitar a ESA una autorización operacional, es decir, enviar una notificación en la que digamos
queremos realizar este tipo de vuelo, somos pilotos certificados en categoría abierta y en escenario estándar y queremos realizar este vuelo con esta seguridad. Y a esa nos podrá decir si sí, si no, o si sí, pero haciendo alguna rectificación. A mayores de esto, que os suene que tenemos también la opción de tener un look, que viene a significar que la propia operadora se puede autorizar sus propias operaciones. Ahora mismo no es importante, es más materia del STS, pero que os suene por si hay alguna pregunta. Lo más importante de la categoría específica es saber que tenemos los STS ahí dentro y la opción de solicitar una autorización operacional. Y por último tenemos la categoría certificada, que como veíamos era la de operación de mayor riesgo y que eran similares los procedimientos a la aviación tripulada. Y tenemos tres principales tipos de vuelo en esta categoría. UAS de dimensiones mayores a 3 metros, realizar el transporte de personas, los famosos aerotaxis, o el transporte de mercancía peligrosa, que tiene un alto riesgo para terceras partes en caso de accidente. Imaginaros que estamos transportando una bolsa con sangre para realizar una transfusión. Pues si eso cae, podría ocasionar un alto riesgo para la seguridad pública. ¿Edad mínima de los operadores? Pues para ser operador, 16 años. Y para ser piloto, como norma general, 16 años. Pero tenemos unas opciones. Si es un juguete o es de clase C0, no tendremos límite de edad. Si es de construcción privada e inferior a 250 gramos, tampoco tendremos límite de edad. O tenemos la opción también de estar bajo la supervisión directa de un piloto a distancia que sí que tenga 16 años o más y que además tengan las competencias adecuadas. Por lo tanto, los niños o los adolescentes menores de 16 años sí que podrán volar, pero siempre cumpliendo alguna de estas tres condiciones. Y pasamos al registro como operador. Como veíamos al principio, era distinta la figura del piloto de la figura del operador. ¿Cuándo debemos registrarnos como operadores? Pues siempre que vayamos a volar en categoría específica, es decir, aquellos que después queréis pasar al examen STS, vais a tener que registraros como operadores. O aquellos que quieran volar en categoría abierta y que cumplan dos requisitos los UAS. Que tengan una MTON. MTON significa masa máxima de despegue, es decir, que el UAS pese más de 250 gramos o que tenga un sensor capaz de captar datos personales, es decir, cámaras o micrófonos. La mayoría de los UAS, salvo los pequeñitos de juguete, hoy en día vienen equipados con una cámara, así que casi todo el mundo tiene que estar registrado como operador. ¿Algún dato importante sobre el registro como operador? Pues se hace en la página web de AESA. Únicamente vamos a poder estar registrados en un país de la Unión Europea, es decir, en un Estado miembro de EASA. Debemos registrarnos en el lugar donde residamos o en el lugar donde tengamos nuestra actividad principal. Y pasamos a las responsabilidades, tanto del operador como del piloto. Las responsabilidades del operador pues serán las responsabilidades propias de una entidad. En este caso, elaborar las medidas de atenuación necesarias para llevar a cabo de manera segura el vuelo. Designar a los pilotos adecuados para cada operación y asegurar que tengan la formación que deben tener para realizar ese vuelo. Serán los encargados de actualizar el sistema de geoconsciencia. El piloto deberá verificar en el vuelo que está activado, pero el actualizarlo será responsabilidad de los pilotos. Mirar que el UAS con el que vayan a operar los pilotos tengan la identificación de clase o estén con la legislación actual conforme para volar en cada categoría. Y en aquellas operaciones donde haya personas participantes, como operadores deberemos informar a esas personas de todas las medidas de seguridad que deben tomar en caso de emergencia y recoger de forma explícita su aceptación a que van a participar en la operación, idealmente con una firma. Entonces, en líneas generales, los operadores serán los encargados de establecer los procedimientos para llevar el vuelo de forma segura, de designar a los pilotos adecuados para la operación y de tener al UAS en las condiciones ideales para el vuelo que se va a realizar.
Por su parte, la responsabilidad del piloto pues será tener el vuelo en última instancia en las condiciones más seguras. Nosotros como operadores no tenemos por qué estar presente en todos los vuelos que realice el piloto. Nosotros como entidad podemos tener contratados a 20 pilotos que estén volando a la vez y no estaremos presentes en todos esos vuelos. Por lo tanto, la seguridad última del día del vuelo depende del piloto responsable de esa operación. Con lo cual, deberá disponer de la formación necesaria. Nosotros, como operadores, deberemos garantizar que la tenga y él será el responsable de tenerla y de ser realista con sus capacidades. Es el responsable de la seguridad aérea del vuelo. No podrá pilotar cerca de zonas donde se estén desarrollando operaciones de emergencia, salvo permiso expreso de ese servicio de emergencias. Este párrafo es importante porque también es una pregunta que suele estar en los exámenes. No volará bajo los efectos de sustancias psicoactivas o de alcohol. No superará la masa máxima de despegue de LUAS que hemos definido y respetará siempre, en todo momento, los límites operacionales de la zona geográfica de vuelo y los límites operacionales que le haya marcado la operadora. Y con esto ya pasaríamos al resumen. Este esquemita es muy bueno para hacernos una idea de cómo van las categorías, porque al estar en árbol es más fácil de comprender que lo anterior que veíamos. Vemos que todo parte del reglamento de ejecución, que tenemos las 3 categorías, que dentro de la abierta está A1, A2, A3 y que dentro de la específica tenemos los escenarios estándar, la solicitud operacional, el look y el aeromodelismo. ¿Dónde vamos a estar nosotros ahora mismo? Pues dentro de la categoría abierta, en el A1, A3. En caso de que queráis ir un paso más allá, subcategoría 2. Y en caso de que ya queráis ser pilotos más profesionales y poder operar en los escenarios estándar, nos tendremos que ir a la categoría específica, escenarios estándar, STS, o, en su defecto, solicitud de autorización operacional. Es decir, estaremos dentro del bloque de solicitud de autorización operacional hacia arriba. Vamos con el segundo de los bloques, el conocimiento general de vuelo. Vamos a ver cómo vuelan y cómo debemos volar nosotros con los UAS. Primero de todo, saber que la aerodinámica es la mecánica que estudia el movimiento de los gases alrededor de los objetos y que un perfil aerodinámico es todo aquel elemento que, gracias a su forma, una vez que se desplaza, es capaz de originar alrededor una distribución de presiones y esa diferencia de presiones será la que haga que tengamos sustentación y que podamos volar. Tenemos principalmente 2 perfiles aerodinámicos, las hélices, es decir, las palas que van en las hélices de un helicóptero o de la mayoría de los drones y las alas de los aviones, por ejemplo. 4 conceptos importantes. El principio de Bernoulli, que lo que nos dice es que la suma de presión y velocidad es constante. Con esto podemos deducir que si aumenta la velocidad, disminuirá la presión y si la velocidad disminuye, la presión aumentará. ¿Qué nos dice el efecto Venturi? Pues que las partículas de un fluido, cuando pasan por una zona más estrecha, como veis en el dibujo, aumentan su velocidad. Y recordad, por el principio de Bernoulli, más velocidad, menos presión. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Pues que toda acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Acción, reacción de igual magnitud en sentido opuesto. Y por último, ¿qué es el ángulo de ataque? En el dibujo de abajo se ve un perfil alar. Imaginaros que es un ala cortada. La parte central de ese ala cortada se le llamará cuerda geométrica del perfil alar. Hay una corriente de aire y, en este caso, el perfil está inclinado. Pues el ángulo que se forma entre esa cuerda y la dirección de la corriente del aire será el ángulo de ataque. Y todo esto nos sirve para entender este dibujito que tenemos ahí abajo. Mirad el ala. La parte delantera es el borde de ataque y la parte trasera será el borde de salida. Es un ala que se está desplazando en este movimiento, de derecha a izquierda. La corriente de aire, como veis, va de izquierda a derecha. Como vimos antes, cuando las partículas pasaban por una zona más estrecha, aumentaban su velocidad. En la parte de arriba, como veis, por la curvatura del ala, eso lo entienden como que la zona se estrecha y aumentan su velocidad.
Al aumentar esa velocidad, la presión será más baja. Como veis, la parte baja tiene una menor velocidad porque no hay ningún estrechamiento, con lo cual la presión es más alta. Esta diferencia de presiones lo que va a hacer es tender a igualarse, y ahí es cuando se genera el efecto de la sustentación, por lo que veíamos antes de la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción. Esto se ve bien en el dibujo de otra diapositiva. Y aquí lo tenemos. Esa diferencia de presiones lo que hace es que se genere la sustentación y el perfil se eleve. Mirad también la imagen del perfil para saber cómo se le llama a las diferentes partes. La parte de delante será el borde de ataque, la parte trasera el borde de salida, la superior el extra 2, la interior el intra 2 y como veis otra vez la línea será la cuerda. Durante un vuelo tendremos 4 principales fuerzas aerodinámicas que nos afectarán. Primera de todas, la sustentación, la fuerza que permite que ascendamos. Tiene su fuerza contraria, que es el peso, que no deja de ser la gravedad, lo que afecta que un elemento caiga por el efecto de la gravedad. Son fuerzas contrarias. El empuje es la fuerza que hace que avancemos y su fuerza contraria, la resistencia. Es igual que cuando vamos conduciendo un coche, nosotros realizamos una fuerza de empuje y el aire que existe genera una resistencia al avance. En nuestro dron tendremos las mismas 4 fuerzas: la sustentación, el empuje, la resistencia y el peso por la fuerza de la gravedad. Cuando estemos volando nos van a afectar las condiciones ambientales y es importante saber que estas condiciones son diferentes en función de la altura. A cuanta más altura estemos, la temperatura va a ser más bajita. Eso lo vemos en nuestro día a día. En la parte alta de una montaña siempre hace más frío que en la parte baja. La densidad. A medida que aumente la altura, la densidad bajará. Y la presión igual. A más altura, menor presión, porque tendremos menos peso de aire encima, que es lo que significa la presión al fin y al cabo. Con lo cual, recordad, más altura, temperatura, densidad y presión disminuyen. Y esto principalmente es importante porque la densidad nos va a afectar a nuestra sustentación. Si tenemos mayor densidad, vamos a tener una mejor sustentación y por lo tanto mejor resistencia de la aeronave. Si la densidad disminuye, disminuirá también la sustentación y por lo tanto la resistencia de nuestro UAS. ¿Qué pasa con la humedad y con el viento? Pues en cuanto a la humedad es importante saber que el vapor de agua pesa menos que el aire seco. Por lo tanto, a mayor humedad, menor densidad y por lo tanto menor sustentación. En climas húmedos nuestro UAS tendrá una peor sustentación. ¿Qué pasa con el viento? Pues lo más importante es saber que puede generar ciertas turbulencias o que si estamos volando entre obstáculos puede haber diferencias muy fuertes de viento entre estar tapados por el obstáculo o de repente salir de ese obstáculo. También es importante tener en cuenta que a más altura es más probable que el viento sea un poquito más fuerte. Es importante mirar en las instrucciones del fabricante del UAS el límite máximo de viento que es capaz de resistir nuestra aeronave. Y pasamos ya a ver las partes del UAS. Pues la primera de todas, el chasis, marco o fuselaje, la parte exterior, el esqueleto de nuestra aeronave, todo lo que vemos en gris. El grupo motopropulsor, pues será lo que permita que nosotros consigamos la sustentación. Serán los motores y las hélices. Esto será el motor de nuestro UAS y las hélices las tendremos colocadas luego sobre el motor. Las baterías, que en el caso de las UAS son baterías tipo LiPo. Son de este estilo. La placa controladora de vuelo, que será el cerebro de nuestra aeronave, está en el interior y no la conseguimos ver. Y la unidad de mando, que no deja de ser todos los emisores y receptores de señal de radio que permiten que haya señal entre la aeronave y el mando. Tenemos también los reguladores de velocidad, que son los encargados de que los motores giren a la velocidad necesaria. Tenemos el gimbal o cardán, que es esta parte que está sostenida que sostiene la cámara y que permite que estabilice la carga de pago, es decir, la cámara
Carga de pago le llamamos a lo que nosotros montamos sobre el UAS para obtener datos. En este caso, el gimbal está estabilizando nuestra cámara, que será la carga de pago útil. Y el tren de aterrizaje será la parte del UAS que entra en contacto con el suelo en el despegue y en el aterrizaje para evitar dañar al aparato. En este caso es este trocito de aquí. Hay UAS de mayor envergadura que tienen un tren de aterrizaje mucho más grande. Y aquí tenemos una foto donde se indica dónde está cada parte del UAS. Las hélices, los motores, la placa controladora, los controladores de velocidad, la estructura. Abajo veis un tren de aterrizaje un poco más robusto que el de este. Echadle un ojo a esta foto. Y aquí vemos tres tipos de estación de control. La de la derecha de todo, la más común, el mando con un teléfono móvil o tablet encima donde nosotros podemos ver los datos del vuelo. La de la izquierda de todo, mandos más actuales que en el rectángulo que veis ahí abajo va incrustada una pantalla y ya no necesitamos ni de teléfono ni de tablet. O mandos que no tienen pantalla y que pilotamos únicamente, por ejemplo, con las gafas FPV en caso de un dron FPV. En el medio vemos un ordenador y es que nosotros también podemos controlar a un UAS un poquito más avanzado a través de un ordenador. Y pasamos ya a los diferentes movimientos de vuelo que podemos realizar con nuestro UAS. Tenemos tres principales movimientos y cada uno afecta a un eje del UAS. El alabeo afecta al eje longitudinal y nosotros comúnmente nos referiremos al alabeo como derecha o izquierda, pero únicamente en movimiento longitudinal, es decir, la cabeza del UAS permanece mirando hacia la misma dirección. A partir de ahora, en vez de derecha o izquierda, diremos alabeo a derecha o alabeo a izquierda. Siguiente movimiento, el cabeceo. Será ir hacia adelante o hacia detrás y pasa por el eje lateral, es decir, por el eje Y. Cabeceo en avance y cabeceo en retroceso. Y por otra parte tendremos la guiñada, cuando lo que gira es la cabeza del UAS y rota sobre su propio eje. En este caso será el eje Z, el vertical, y será este movimiento. Realizaremos guiñada a derecha, guiñada a izquierda o una guiñada de 360 grados. ¿Cómo consigue el UAS hacer estos movimientos? Pues a través de la fuerza de los motores. Si nosotros queremos hacer un alabeo a derecha, el UAS no va a hacerlo así, va a hacerlo un poco inclinado. Para conseguir esta inclinación lo que hace es aumentar la revolución de los rotores o motores de esta parte, en este caso de la parte izquierda, y conseguimos un alabeo a la derecha. Si lo que quiere hacer es ir en la otra dirección, aumentará la velocidad y la rotación de estos motores. Por lo tanto, irá hacia la izquierda. En cabeceo, en avance y en retroceso será lo mismo. Si queremos hacer un cabeceo en avance, aumentaremos la velocidad y las revoluciones de los motores traseros. Y si queremos hacer un cabeceo en retroceso, aumentaremos la velocidad de los motores delanteros. Esto se ve muy claro si veis el despegue de un helicóptero y justo avanza, se ve claramente como la cabeza del helicóptero está un poco más bajita. Y el movimiento de guiñada pues se hará con los motores contrarios, en diagonal, y conseguimos el giro de guiñada. Vamos a ver ahora las comunicaciones que se llevan a cabo entre nuestro dron y la estación de control. ¿Qué datos se pasarán entre ellos? Pues desde la estación de control hasta el dron, lo que nosotros enviaremos serán comandos de actuación, es decir, le diremos si queremos avanzar o desplazarnos, o ir más rápido o más lento. ¿Y qué información recibiremos desde el dron en nuestra estación de control? Pues datos de telemetría, la velocidad a la que vamos, la altura que tenemos, la batería también va a ser una información muy importante que nos va a dar el dron a nuestra estación de control. Son todas las comunicaciones que se realizan entre la estación de control y la aeronave. Estas comunicaciones se realizan a través de una frecuencia de radio. Y aquí es importante saber que la banda de frecuencia que nosotros utilizamos es la de 2,4 GHz. Puede ser también a veces que se utilice la de 5,8 GHz, en caso de que la de 2,4 esté saturada. Pero, en caso de pregunta de examen, y es bastante común, responded 2,4 GHz porque es la más común utilizada por los UAS. ¿Y qué sensores tenemos en los UAS?
Pues tenemos la IMU, que será el sensor que calcula la posición relativa del UAS, la posición desde que el UAS despega e inicia el vuelo hasta dónde está en este momento, pero no nos da una posición geográfica. Si nosotros tenemos el UAS en el punto de despegue, será nuestro punto cero. Si avanzamos 1 metro, la única información que tendríamos con la IMU será de 1 metro, que geográficamente no nos dice nada. Para eso tenemos el sensor de localización, que es el GNSS. En la Tierra tenemos satélites orbitando que nos permiten, si nos conectamos a ellos, tener una posición dentro de la Tierra localizada. Necesitamos un mínimo de 4 satélites, importante también saber 4 satélites, para conseguir una posición. Al final, con esto es con lo que funcionan todos los mapas, por ejemplo, Google Maps. Funciona a través de un GNSS. Tenemos también un sensor de presión barométrica. Gracias a este sensor podemos medir la altura a la que estamos. Este sensor funciona porque mide la presión que tenemos a cada altura. Recordad que a más altura teníamos menos presión. Por lo tanto, es un sensor un poco más eficiente al medir la altura que los sensores que veíamos previamente. Imaginaros un error de 2 metros. Igual en vuelo no afecta tanto, pero al despegue o al aterrizaje necesitamos tener una información mucho más precisa. Al final el UAS nos va a dar un resumen de todas las posiciones. Nosotros en la pantalla solo vamos a ver una altura y una posición, pero es importante que sepáis que tienen todos estos sensores. Por otra parte tenemos un magnetómetro que nos va a indicar dónde está el norte magnético y unos sensores anticolisión que en este caso están aquí y aquí y que permiten que el UAS no colisione contra obstáculos y detecte el suelo. Eso hace que el UAS esté volando y que si detecta un obstáculo a X distancia que nosotros le hemos fijado, 1 metro por ejemplo, se va a detener, no va a seguir avanzando. Y tenemos otros 2 sistemas importantes, el geofencing y el geocaching, pues no dejan de ser 2 sistemas que delimitan una zona de vuelo. En su caso, el geocaching lo que hará es que nuestro UAS no pueda salir de esa zona que hemos definido y en el caso de geofencing lo que hará es que el UAS no pueda entrar en esa zona que hemos delimitado. El autopiloto, que por su parte gestiona todos los datos recibidos para poder comandar actuaciones en el UAS. Y, muy importante, el FTS, el Sistema de Terminación de Vuelo. Tenemos una opción dentro de los UAS que se llama el Sistema de Return to Home, que lo que hace es que cuando el UAS detecta que tiene poca batería y que ya no va a poder volver al sitio de despegue, activa la vuelta a casa automáticamente y vuelve al lugar de despegue, evitando los obstáculos. O aterrizaje frente a agotamiento de batería. En caso de que nosotros cancelemos ese Return to Home y forcemos la batería al límite, que nunca es recomendable, ya lo veremos más adelante, lo que hará el UAS será aterrizar, porque detecta que ya no tiene más batería para seguir volando. El sistema de Return to Home también lo podemos activar nosotros voluntariamente, pulsando el botón y haciendo que el UAS vuelva al lugar de despegue. En las siguientes diapositivas, lo que ESA nos dice es que debemos leer las instrucciones del fabricante del UAS y la principal información que nos traen en esas instrucciones. Si tenéis interés en algún modelo concreto de UAS, ponerlo en internet porque suelen estar públicas esas instrucciones de los fabricantes. Entonces es interesante que podáis ojear un poco los modelos y las funciones que tienen antes de comprar uno o antes de ir a vuestro examen práctico en caso de que os queráis preparar para el STS. Y vamos a ver algunas definiciones para ver cómo introducir el UAS en el espacio aéreo. Definiciones importantes. Geoconsciencia, ya la vimos al principio. Zona geográfica del UAS, la vimos también al principio. Recordad que era una zona en la que teníamos información sobre si podíamos o no podíamos volar. Flight level, nos dará el nivel de vuelo, es decir, la altitud a la que está la aeronave. Y las más importantes, vuelo IFR y vuelo VFR. Recordad, la I va a venir de instrumental y la V, como ya vimos antes, venía de visual. Por lo tanto, un vuelo en IFR será aquel vuelo que se realiza únicamente gracias a los instrumentos que están en la aeronave. Por ejemplo, en un avión comercial, en un avión donde nosotros volamos para viajar, los pilotos tienen tanta información en cabina que no necesitan de ayuda visual para poder realizar el vuelo.
tienen información con los instrumentos que hay dentro de la aeronave para saber la velocidad a la que van, la altura a la que van, las carreteras por las que deben volar, si hay otras aeronaves o no a su alrededor. La meteorología, tienen toda la información dentro de la aeronave. En cambio, hacer un vuelo en VFR, es decir, en reglas de vuelo visual, el piloto sí que necesitará de ayuda visual para ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Y cómo se estructura el espacio aéreo? Pues tenemos dos tipos de espacio muy diferenciados, el controlado y el no controlado. Al espacio aéreo controlado le vamos a llamar ATC, control de tráfico aéreo, al revés, porque siempre están en inglés. Lo que significa que va a haber un control que preste asistencia tanto a los vuelos IFR como a los vuelos VFR. Por su parte, en el espacio aéreo no controlado no tenemos ningún tipo de control ATZ que nos ayude a saber si hay otras aeronaves o a cómo debemos volar en ese entorno. Un espacio aéreo controlado, por ejemplo, que todos conocemos, es el espacio asociado a los aeropuertos. Hay una torre de control y se les va facilitando a los pilotos que entran en esa área toda información sobre el vuelo y lo que está aconteciendo en el área. Y aquí vemos tres principales zonas. La que acabamos de ver, la CTR, zona asociada a un aeropuerto principalmente, controla las entradas y las salidas de los vuelos IFR, es decir, de los vuelos instrumentales. Por eso está asociada a un aeropuerto. Las zonas ATZ, que serán las zonas de tránsito de aeródromo. En este caso, se centra principalmente en los vuelos VFR, que son los vuelos visuales. Pensad en un aeródromo y en avionetas de menor envergadura que vuelan en modo VFR. Pues ahí estará englobado por una zona ATZ. Hay ciertos aeródromos que permiten la entrada de vuelos IFR. En ese caso, el aeródromo deberá estar englobado por una zona CTR también. Siempre que haya vuelos IFR estarán englobados por un CTR. Y después tenemos una zona FID, que es la zona de información de vuelo. Es un espacio aéreo que no está controlado, pero en el que sí que hay información de vuelo. Como veis en el dibujo abajo, tenemos dos aeródromos, ATZ, englobados por un CTR, porque en el caso del ATZ verde sí que acepta vuelos IFR. Otras tres zonas, peligrosas, restringidas y prohibidas. En caso de peligrosas, deberemos de informarnos por qué son peligrosas y qué medidas tenemos que tomar. En caso de las restringidas, deberemos pedir permiso para volar a la autoridad competente de esa zona que está restringida. Y en caso de las prohibidas, únicamente las aeronaves aceptadas y autorizadas por el Estado español podrán volar. En caso de la península y Baleares, a estas zonas se les llamará L, E, D, R o P. Y en caso de las Islas Canarias tendrán una inicial de GC y luego a continuación la D, la R o la P. Y vamos a ver los últimos 4 tipos de zonas de vuelo que existen. El espacio aéreo totalmente segregado y el espacio aéreo totalmente reservado. Ambas son unas zonas en las que se reserva el espacio aéreo para una actividad específica. La diferencia entre ellas es que en el espacio aéreo temporalmente reservado, ATZ, es decir, control de tráfico aéreo, podría permitir que entrase otro tránsito aéreo en la misma zona. En caso del espacio aéreo temporalmente segregado, únicamente entrará otro tráfico en caso último de emergencia. Y por último, la zona restringida al vuelo fotográfico y la zona por fauna sensible. Por restringida al vuelo fotográfico, pues por ejemplo, por patrimonio tendremos que pedir permiso para la filmación o la fotografía de ciertos espacios, y zonas de fauna sensible, por ejemplo, por una época de anidación de aves. Y súper importante, ¿dónde vamos a ver dónde están estas zonas y si el espacio aéreo está controlado o no? En Enaire Drones. Es una página web a la que siempre tendremos que acudir antes de realizar un vuelo, porque ahí tendremos el tipo de espacio, si está controlado o no, las zonas restringidas para UAS, las zonas en las que sí que podemos volar, y en el caso de que haya alguna actividad especial también aparecerá ahí.
Además tendremos los datos de contacto de la gente o las entidades con las que nos debemos de coordinar si queremos llevar a cabo un vuelo en espacio aéreo controlado. Esto sería la página web de Naire Drones. Aquí podéis buscar una dirección concreta o podéis desplazaros hacia donde vosotros queráis volar. En nuestro caso, que estamos en Galicia, por ejemplo, podemos ver clarísimamente que tenemos dos CTRs, el del aeropuerto de La Coruña y de Santiago, que están unidos. A Coruña iría hasta aquí y Santiago hasta aquí. Van unidos por la proximidad que tiene. Y tendríamos también el CTR del aeropuerto de Vigo. Por ejemplo, en Lugo, en el centro de la ciudad, tenemos un hospital al que puede acudir el helicóptero medicalizado. Por lo tanto, nos sale una advertencia y en caso de querer volar en esta zona, tendríamos que coordinarnos con el Sergas y nos da la dirección a la que debemos de enviar nuestra solicitud. Por su parte, aquí tenemos el aeródromo de Rozas y como veis nos da también el mail y el teléfono de contacto para poder establecer la comunicación y la coordinación. En cuanto a las limitaciones de los factores humanos que nos afectan a la hora de realizar un vuelo, pues vamos a utilizar la metodología I'm Safe para acordarnos de todos los conceptos. La I de enfermedad, en inglés, la M de medicación, la S de estrés, la A de alcohol, la F de fatiga y la E de emociones. Por otra parte, como humanos tenemos errores de percepción que pueden afectar a la distancia, a la velocidad o a la altura del UAS. Todos los procedimientos que podamos llevar a cabo para mitigar este tipo de errores de percepción serán mejores para tener un vuelo más seguro. En este caso, es importante recordar que es obligatorio desde el 1 de julio de 2022 en operaciones nocturnas equipar a un UAS con una luz verde intermitente. Y recordad que como estamos volando con UAS equipados con cámaras, tenemos que regirnos siempre por el Reglamento General de Protección de Datos. Y en esta diapositiva se explica muy bien en qué ocasiones podemos o no podemos grabar a una persona. Lo que viene a decirnos es que siempre que esa persona no sea el motivo principal o el objeto de nuestro vídeo o fotografía, podremos incluirla. Es decir, si nosotros estamos haciendo una fotografía de una plaza en la que salen muchas personas, pero el motivo principal es la plaza y no una persona concreta, estaría bien hecho. Lo que no podemos es hacer una foto o un vídeo en el que una persona que no nos haya dado su autorización sea el motivo principal. Y pasamos al punto de la seguridad física del UAS. Lo que os vienen a decir en las diapositivas anteriores a esta es que tenemos que tratar todos los componentes del UAS con seguridad y estar atentos de que no les ocurra nada que pueda afectar a sus movimientos después durante el vuelo. En el caso de las baterías es especialmente importante porque son unas baterías muy delicadas. No debemos nunca dejar que baje la carga de un 20-30%. Cuando el UAS nos avise de que debemos aterrizar, hacedle caso y no forcéis la batería. Estas baterías, si se estropean, se pueden hinchar y hinchadas pueden causar incendios o pueden llegar a explotar. Por lo tanto, si las vais a transportar, sobre todo en aviones, lo ideal es poder llevar una bolsa ignífuga o incluso una caja de munición, donde poder meterlas y en el caso de que se hinchen o estallen, las metemos dentro de la bolsa ignífuga y no pasa nada. Para almacenar la batería, de la misma manera, la carga lo ideal es que esté a un 30% más o menos. Estas baterías son inteligentes y si nosotros las almacenamos completamente cargadas, lo que va a hacer ella misma es reducir su carga hasta un 30%. Lo ideal también es no almacenarlas totalmente descargadas. Lo ideal es que nunca lleguen a estar totalmente descargadas, no las bajéis de un 30 a 20%. En el caso de que en algún momento os despistéis y lleguen al 10%, cargadlas un poco antes de almacenarlas. Y el último punto de este bloque, el seguro. Es obligatorio un seguro siempre que vayamos a realizar operaciones especializadas o vuelos experimentales o operaciones de actividades deportivas, recreativas, de competición y de exhibición. Es decir, es obligatorio tener un seguro para los UAS. No os agobiéis porque hay seguros desde los 20 euros al año más o menos, o sea que no es algo excesivamente caro. Y pensad que si nosotros hacemos daño con el vuelo de nuestro UAS a cualquier infraestructura o persona, seremos los responsables y tendremos que atender a esas consecuencias. Por eso el seguro es súper importante. Y aquí recordad que en el caso de tener un accidente o un incidente que sea grave,
deberéis notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Es extraño que tengáis un accidente o un incidente tan grave como para tener que notificarlo, pero bueno, que sepáis que existe esa comisión y que en caso de que ocurra algo grave deberéis notificarlo. Y pasamos al último bloque de la categoría abierta, los procedimientos operacionales. Aquí tendremos tres partes. El procedimiento operacional previo al vuelo, es decir, qué vamos a hacer antes de empezar cada operación. El procedimiento operacional durante el vuelo, y aquí lo vamos a separar en dos opciones. Una, procedimiento normal de vuelo, cuando todo marcha sobre lo previsto. Y procedimiento de contingencia o emergencia. Vamos a establecer qué actuaciones y procedimientos vamos a llevar a cabo cada vez que el UAS no responda de la manera que esperábamos. Por último de todo, tendremos el procedimiento operacional posterior al vuelo, es decir, qué vamos a hacer una vez hayamos acabado con toda nuestra operación. Tendremos que realizar, por una parte, el registro de la operación con todos sus datos y por otra, el mantenimiento que le corresponda al UAS. Vamos entonces con la primera parte, el procedimiento operacional previo al vuelo. Para recordar qué debemos realizar antes de cada vuelo, vamos a utilizar el concepto MEU. Cada inicial nos va a recordar un apartado. La M, meteorología. Recordad que deberíamos mirar las previsiones meteorológicas y compararlas con las limitaciones de nuestro UAS, si resiste a lluvia, cuánto viento podemos soportar. Siguiente, la E de entorno. Deberemos mirar en Enaire Drones siempre de iniciar cada operación qué tipo de entorno tenemos a nuestro alrededor, si es espacio aéreo no controlado, si es espacio aéreo controlado y en este caso con quién nos tenemos que coordinar. Mirar en el entorno que queremos volar y en qué tipo de categoría de operación estamos. En caso de solo tener superado este examen, la categoría abierta A1, A3, mirad que el entorno de verdad corresponda a esta categoría. Por otra parte, revisad que no haya obstáculos, que no haya cables, porque son tan finitos que a veces no los vemos y podemos chocar y hacer un lío con ellos. Mirad que no haya interferencias, es decir, utilizar toda la consciencia situacional para dar una supervisión al entorno y ver qué es correcto para la operación que queremos llevar a cabo. Siguiente, la U, el UAS. De la misma manera que el entorno, deberemos mirar que el UAS que vamos a utilizar es el apropiado para esta operación y corresponde a la categoría de vuelo en la que estamos volando. Además, deberemos hacer una supervisión, aunque sea superficial, de que la batería está correctamente cargada, de que los motores funcionan correctamente, revisar que las palas las hayamos colocado en el orden correcto, es decir, que el UAS está en el perfecto estado para volar. Y por último, las limitaciones humanas. Para esto vamos a utilizar el concepto que ya vimos, I'm safe. Si cumplimos todos los requisitos del concepto I'm safe, es que estaremos en perfectas condiciones para llevar a cabo el vuelo. Y pasamos a los procedimientos operacionales durante el vuelo. Recordad que teníamos dos opciones, el procedimiento normal de vuelo o el procedimiento de contingencia o emergencia. Procedimiento normal de vuelo, pues será el que llevemos a cabo en condiciones normales de vuelo, como el propio nombre indica, cuando no se prevea que vaya a ocurrir ninguna circunstancia que ponga en riesgo la seguridad del vuelo. En este caso, el piloto deberá estar al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente de la evolución de las condiciones meteorológicas, de las altitudes máximas de vuelo y mínimas también. Recordad, como norma general, máximo 120 metros de altura. En caso de que haya una altura específica para una operación determinada que vayamos a realizar, pues nunca superar esa altura que hemos definido en la operación. Estar atento a todos los datos de telemetría y avisos o alertas. Si nos avisa de que tenemos poca batería, en ese caso, recordad, nunca forzar la batería y aterrizar en cuanto podamos. Además, por último, pero no menos importante, deberemos estar atentos a las coordinaciones y comunicaciones, tanto entre el personal de la operación, o sea, pilotos, observadores, resto de personal que nos esté ayudando, como con terceros, es decir, servicios de tráfico aéreo, por ejemplo, si estamos volando y coordinándonos con un aeródromo o con un aeropuerto. Y que el piloto pueda estar atento a todos esos elementos sucede gracias a la consciencia situacional, que tenía tres componentes: la percepción de lo que está pasando, la comprensión de lo que está sucediendo y la proyección, es decir, ser capaces de anticipar lo que va a suceder.
Para recordar cómo llevar a la práctica la conciencia situacional, tenemos una técnica que se llama OODA. Viene de observar, ver opciones, decidir y actuar. Pasamos a los procedimientos de contingencia o de emergencia. ¿Qué vamos a hacer en caso de que el UAS reaccione de una manera que no nos esperábamos o que no es normal? Tenemos aquí diferentes tipos de sucesos y vamos a ver cómo actuar frente a cada uno de ellos. ¿Qué haremos en caso de pérdida o degradación de la señal GNSS? Pues lo primero de todo, pasar a modo manual. Y una vez lo tengamos nosotros bajo control, aterrizaremos el UAS. Y una vez en tierra, miraremos qué sucede e intentaremos recuperar esa señal. Y ahora vamos a ver en tres opciones. ¿Qué haremos en caso de que entre en nuestro espacio de operación una persona no participante? ¿Qué haremos si entra otro UAS en nuestro espacio aéreo o una aeronave tripulada? En todos los casos vamos a realizar una maniobra evasiva, es decir, alejar el UAS, reducir la altura de vuelo y llegar a aterrizar, en caso de que lo veamos necesario, siempre alejándonos de estos tres elementos. Una vez ya estemos en tierra, lo que haremos será acercarnos al piloto de la aeronave no tripulada o, en el caso de la persona no participante, a la persona que esté dentro de nuestra zona de operación y ya desde tierra nos coordinaremos para no interferir los unos con los otros. Por otra parte, si nuestra aeronave sale de la zona de operación sin tenerlo previsto, lo primero que haremos será intentar traerla de vuelta y en caso de no conseguirlo, activaremos el Return to Home. Y llegamos ya a la última parte, los procedimientos operacionales posteriores al vuelo. Siempre que acabemos una operación, vamos a realizar dos cosas. Registrar esa operación, principalmente las horas de vuelo, que nos va a permitir saber qué mantenimiento le tenemos que realizar a la aeronave, porque dependiendo de cada componente se debe realizar el mantenimiento cada X horas de vuelo. Eso nos lo pondrá en el manual de instrucciones. Y un mantenimiento del UAS. Siempre le daremos una revisión superficial para ver que no haya aranillas en los motores, que la gimbal funciona correctamente y sobre todo que la batería no está excesivamente sobrecalentada. Después pues vamos a realizar las operaciones cada X horas de vuelo que nos pida el fabricante en el manual. Y si hemos conseguido ayudaros un poquito, por favor, suscribiros al canal. Muchas gracias y suerte con el examen.